Administración Pública del Servicio Territorial de Medio Ambiente se está haciendo en estos temas relacionados con la apicultura, como son el tema del oso pardo y el tema de la avispa alucina como especie exótica e invasora. Sí, ¿no? Bueno, el oso pardo, lógicamente, es sujeto de un programa de recuperación. Sus poblaciones, afortunadamente, se están recuperando y, lógicamente, la recuperación de estas poblaciones tiene una incidencia de roce con las actividades humanas. Entra en conflicto por los daños que puede producir y, de otra manera, la apicultura también es un pilar importante en la alimentación del oso. No solo por la miel que pueda comer, que como veis es muy poquita la cantidad de miel que consume un oso, lógicamente. Principalmente tiene una alimentación que está muy relacionada estacionalmente y consume lo que en cada estación se produce. Y así en las primeras estaciones del año, primavera y tal, consume principalmente herbáceas. Luego, cuando llegan ya los frutos secos, el verano y tal, los frutos carnosos y luego frutos secos. Y hay materia animal, es un carroñero, pero bueno, muy necesitado se tiene que ver para atacar. De hecho, en los daños que produce el oso este año en la provincia de Palencia hemos tenido dos notificaciones de 2 ovejas. En León será una más porque la población es un poco mayor en León y algún vacuno suele atacar a los potros. Es una pieza que puede ser atacada por el oso con cierta frecuencia y a mí me extraña mucho que no hayan dado ningún parte de potro. Yo me supongo que acaso, como están en las brañas arriba en la montaña, pues a veces se produzcan daños que ni el propio propietario los detecta, ¿no? Pero la verdad es que como carroñero puede comer, claro, cualquier animal muerto que encuentra en el campo, producto de un animal que escapa herido de una cacería y muere, igual comparte en ese aspecto con el lobo la alimentación esa. Pero principalmente tiene, como veis aquí, una alimentación a base de herbáceas, frutos secos, frutos carnosos y productos vegetales. Y la miel es un alimento ocasional, digamos que es el postre. Si se lo ponemos fácil, pues claro que le gusta, pero también normalmente el daño que hace en la miel es mucho mayor de lo que consume, aunque el oso no es un animal que, como el lobo, que mata para que sobre. El oso va, come, se sacia y se va. Un problema que tenemos en ese aspecto en las colmenas transhumantes que vienen en bastidores, va y come de una colmena, pero tira el bastidor entero, que son 7. Si no estamos al loro para levantar el bastidor, pues se mueren las 7 colmenas, pero no se va a comer 200, no se va a comer 20 kilos de miel que tiene una colmena. Se indemnizan ahora luego lo comentaremos, se indemnizan 20 kilos por colmena, pero no se come 20 kilos, se come 1 o 2 kilos y punto. Y luego, si se lo ponemos difícil, y luego hablamos de los pastores eléctricos, pues lógicamente se disminuyen mucho los daños. Como os decía, la miel es un alimento para el oso, digamos que es la golosina, pero lo importante de la apicultura para el oso es la polinización. O sea, el oso va a estar comiendo arándanos, va a estar comiendo bellotas, va a estar comiendo avellanas, todo eso depende en gran parte de la polinización de las abejas. Luego, la apicultura es muy interesante para la alimentación del oso. El Estatuto de Protección del Oso sale en 1990 y se aprueba un plan de recuperación que lógicamente nos ha llevado a pasar de una población de más o menos que habría en el 96, 8 osos
a tener en este momento pues sobre 40 osos. Eso incide ya en los daños y tal, pero bueno, si se hace de una forma arreglada, lógicamente se establecen unos pagos compensatorios y tal, porque puede haber una incidencia negativa sobre la apicultura, pero yo creo que es sostenible esa población y evidentemente es muy interesante que crezca esa población y que tengamos como un recurso el tema del oso. Lógicamente todo esto está fundamentado en una legislación desde el Estatuto de Protección del Decreto Jurídico del 73 de Protección Jurídica del Oso. En los años 60 ya se suprime la caza del oso, hasta entonces se podía matar, y luego lógicamente es una especie declarada en extinción en 1990, que tenía que haber sido declarada antes en peligro de extinción porque las poblaciones ya eran críticas, sobre todo desde el punto de vista genético y de consanguinidad. Si quedan pocos individuos, pues la consanguinidad puede ser muy lesiva sobre las poblaciones de oso y llegar a desaparecer una especie en ese sentido, ¿no? Y luego un punto legal, un aspecto legal muy importante es el decreto 108 de 1990, que establece el plan aprueba el plan de recuperación del oso pardo. Todo esto tiene que ir coordinado con la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Bueno, en el artículo 42 de 54 de esta ley 42, y es una cosa importante a considerar, dice, punto 6, sin perjuicio de los pagos compensatorios que en su caso pudiesen establecerse por razones de conservación, con carácter general las administraciones públicas no son responsables de los daños ocasionados por las especies de fauna silvestre, excepto en los supuestos establecidos en la normativa sectorial específica. Esto es una cosa muy interesante desde el punto de vista que el daño que provocan las especies silvestres, el ciudadano está obligado a soportarlo. Es el tan controvertido problema que hay con los daños producidos por buitre. Bueno, pues el buitre no está sujeto a un programa específico, pues no se indemnizan los daños por buitre. Los daños que luego hablaremos, la diferencia entre pago compensatorio e indemnización. Los daños por lobo y por oso sí se compensan, pero no los del resto de las especies. A mí me entra una mostolilla o una garduña en un palomar o un gallinero, me mata todo, y la obligación no es de la administración de soportarlo, es mía de poner medidas oportunas y tal, porque no está sujeta a un plan de recuperación como es el tema del oso. Y entonces digamos que antes de salir la orden de Fomento y Medio Ambiente 1010 de 2016, que eso es antes de ayer, es hace 4 años, estaban establecidas unas indemnizaciones por los daños que producían estas especies, digamos oso y lobo, ¿no? Pero claro, eso era muy lento y era porque se tramitaban y se indemnizaban, digamos, por patrimonio, ¿no? Como bienes patrimoniales. Entonces eso conllevaba una valoración y era muy lento y era difícil de determinar, por la responsabilidad patrimonial. Entonces sale esta ley 1010 que transforma, digamos, las indemnizaciones en pagos compensatorios. Ese pago compensatorio está establecido, sale todos los años las cantidades que se pagan por cada daño, y no está sujeto a una peritación, a una valoración y tal. Bueno, te dice, bueno, que te ha matado un enjambre, pues son 49 euros, lo que viene en el boletín oficial, 49 euros. ¿Qué te ha destrozado? La miel de una colmena, que se valora de media la miel, no vamos a andar mirando si había 10 kilos de miel o había 32 kilos de miel. Se valora normalmente por colmena 20 kilos de miel. 20 kilos de miel antes de catar, antes de recoger la miel. Después de recoger la miel se valoran 7 kilos, que es lo que se suele dejar en la colmena.
Pero aunque a partir de, no recuerdo ahora, del 1 de mayo, si una colmena te come una colmena en junio, pues no tiene 20 kilos de miel, pero se pagan 20 kilos de miel. Se supone que es un lucro cesante, que esa colmena iba a producir 20 kilos de miel. Entonces está establecido esa media y entonces desde ese punto de vista se valora el daño y se tramita el pago compensatorio. Digamos, la diferencia que yo entiendo es que una indemnización está sujeta a una tasación y a un peritaje exacto del daño. Me ha comido, pues tenía 6 kilos y me ha comido 3. Y tengo que demostrar que me ha comido los 3 o tengo que demostrar el daño. Y sin embargo, un pago compensatorio es decir, bueno, te ha hecho este daño, lo tenemos valorado en esta media y te pagamos esto. Gente que pueda estar más contenta, menos contenta, que crea que sale perjudicada, o que sea, eso pues siempre lo tenemos, ¿no? Se hace, pues este decreto sale por estos requerimientos de necesidad, eficacia, seguridad jurídica, está todo sale en el boletín, transparencia, evidentemente hay una documentación que está a disposición y eficacia para poder, aunque siempre en las administraciones es lento esta tramitación y sobre todo muchas veces con mucha falta de personal, donde los trámites administrativos llevan tiempo y si no hay quien les haga, pues se retrasan un poquito, pero se trata que sean un poco más ágiles. Hay unos requisitos respecto a los daños de las colmenas que son, digamos que lo mínimo que se puede pedir para la indemnización, y es que se ponga una prevención, porque si en algún momento hay un abandono y oye, un oso entra en un colmenar y entra al día siguiente, oye, aprende dónde está la despensa y te entra todos los días, no, hay que poner unos medios. Entonces, dentro de eso se establece el decreto 108/1990, establece la zona de especial protección de osos que coincide con la del Parque Natural de Montaña Palentina. Entonces, ahí ya desde ese momento es obligatorio tener un pastor eléctrico para ser objeto de la compensación de daños que te provocan. Fuera de ese territorio es bueno tener un pastor y es obligatorio siempre y cuando hayas tenido daños. Y este año, por ejemplo, en el 2019, que comentaba yo antes, se han empezado a producir los daños fuera de la zona oso, por decirlo de alguna manera. Se han empezado a producir los daños principalmente por la zona de pues, Villalba de Guardo, San Pedro, Cansoles, en las zonas de La Peña y tal, que no están concretamente en la zona oso. Entonces, cuando ataca un colmenar de esa zona que no está en la zona oso y no tiene pastor eléctrico, se le indemniza, se le da el pago compensatorio por los daños y se le obliga a poner pastor eléctrico. Si no pone pastor eléctrico, ya la vez siguiente pierde el pago compensatorio, o en su caso, si no funciona el pastor eléctrico o funciona mal o tal, sería objeto del 50% de la tasación del daño. Y ya la tercera vez pues perdería, si no tiene los medios preventivos necesarios para evitar los ataques. Aquí tengo la inadecuada puesta en funcionamiento. No solo vale la puesta en funcionamiento del pastor eléctrico, sino que sea adecuada, que supere los 6.000 voltios, porque 2.000 voltios a uno solo le hacen reír nada más. Entonces tiene que tener una carga suficiente para ser disuasorio para el ataque del oso. Las obligaciones que impone pues son esas de la de establecimiento de los pastores. Otro requisito indispensable para acceder a la indemnización es estar legal. Si tú no tienes dado de alta el colmenar, o tienes dadas de alta 3 colmenas y dices, me ha tirado el oso 10, pero vamos a ver si usted tiene 3. Entonces, más o menos, son cosas un poco de lógicas, que tenga su código de explotación y que
y que se cumpla todos los requisitos legales de asentamiento. Si está en un monte de utilidad pública, tiene que tener su permiso de asentamiento en el monte de utilidad pública, y tiene que dar el parte anual de la tenencia. Antes me parece que es ahora en el mes de enero, hasta el 31 de enero, solo lleva la sección de sanidad animal, pero ahora en el mes de enero hay que dar el parte de colmenas. Sabemos que son variables, que pueden enjambrar, que puede haber más, que pueden morirse, pero en enero todos los años hay que dar el parte, y es un requisito para acceder al pago compensatorio. Se nos produce un daño. Lógicamente, el periodo para notificar el daño son menos de 48 horas. Aunque seamos un poco, digamos, laxos en ese tema o flexibles, y bueno, es que me ha entrado el oso, me ha matado 6 colmenas, y llegas ahí, ¿cuándo le ha entrado el oso? Bueno, y ves que hay algunas pues que están de 4 días, pues no. ¿Cuánto hace que no ves las colmenas? Pues 10 días. Es que tiene, sobre todo en ataques repetidos, cuando a un señor le han atacado varias veces, no puede estar 20 días sin ver el colmenar, porque el oso llega, descarga el pastor, salta, encuentra la vía de entrada y vuelve al día siguiente y son otras 2, y al día siguiente son otras 2, y al día siguiente son otras 2. Entonces, no tiene por qué cargar la administración con esa carga. Digamos que hay que hacer una vigilancia, y es más interesante tener una vigilancia del colmenar que no cobrar la indemnización o el pago compensatorio. Por eso hay que notificar en las primeras 48 horas para que se pueda, principalmente esto es para que se pueda calibrar o ver con exactitud el daño o el alcance del daño. No, porque si puede ser, no me puede presentar una colmena que esté muerta desde hace un mes, entonces se ve que está el ataque reciente. Y luego la solicitud de pago compensatorio, hay que hacerla antes de un mes. Ha habido gente que se le ha pasado, y ahora explico el porqué. Se le pasa, sí, da el aviso de que me ha entrado el oso esta noche, van los agentes medioambientales, hacen el parte de daños, ¿entiendes? Y luego el apicultor pues se olvida y no presenta, se le pasa el mes y no presenta la solicitud de daños. Como está registrado el parte de daños, la fecha y demás, y tiene que haber un registro de entrada de la solicitud de pago compensatorio, y dice, bueno, es más de un mes, ya no entra en ley, ya no se puede indemnizar ese daño. Entonces es una pena, porque tampoco es tanto dinero desde el punto de vista de una especie como el oso pardo. El indemnizar 2 colmenas más, 2 colmenas menos, tampoco es importante, pero sí hay que tener un mínimo de normas, de seriedad a la hora de trabajar con el sector público, ¿no? Se puede tramitar las que son empresas que no son personas físicas, son personas jurídicas, lo tienen que tramitar obligatoriamente, igual que lo de Hacienda, en sede electrónica y transnacional. Y evidentemente hacer un registro de... Una vez que hemos dado del parte, un agente medioambiental se presenta en el colmenar a valorar los daños, a comprobar los daños que se han producido. Normalmente aquí vemos cómo se están tomando medidas de las huellas, que nos sirve orientativo para saber si es el mismo oso o no es el mismo oso. Hombre, es muy relativo, porque una huella, sí, los osos tienen huellas de muy distinto tamaño, y se puede más o menos, pues como son territoriales, pues este es el mismo, o es la cría, o es la madre, y tal. Y antes venía todo en un documento donde el agente medioambiental rellenaba todo el documento con los datos del apicultor, con los datos del daño, y con las observaciones que veía. Por la Ley de Protección de Datos, ese documento se transforma en 2 documentos. Uno que tiene los datos del apicultor, que lo hace el apicultor, que no tiene por qué darle los datos a la gente, y el informe de la gente. Y en el medio hay otro documento, el anexo 3, que les conexiona. Entonces, si el apicultor le autoriza a presentar la solicitud a la gente, le firma el anexo 3 y el agente hace todo junto. Que el apicultor no quiere, pues tiene que hacer la solicitud la solicitud de los daños. El agente al día siguiente me manda a mí el informe del daño,
yo valoro el daño y muchas veces estoy esperando a que llegue la solicitud de pago compensatorio. Lo que decíamos, el pago es en el plazo máximo de un mes, según el módulo 2, telemática, esto ya lo hemos comentado. Este es el anexo 3. Habilitación para el registro de la solicitud de pago compensatorio derivado de los daños producidos por oso pardo en las explotaciones particulares. Bien es verdad que la solicitud del daño lo tiene que firmar allí mismo el damnificado. Entonces el agente medioambiental lleva ya el impreso donde rellena los datos y tal. Pero en vez de tener que ir a registrarla, hacer el registro de entrada a la unidad veterinaria o al ayuntamiento, donde vaya, pues le firma el anexo 3, le da el parte al agente medioambiental. A mí me beneficia mucho porque me llegan todos los papeles juntos, no me va a llegar uno hoy y otro dentro de 15 días, y al damnificado le beneficia porque se tramita con más rapidez, ¿no? Esta es la solicitud de pagos compensatorios, que esta es la que tiene, y que no se olvide, a la vuelta de este, pues por evitar y por hacerlo más ágil, se ha hecho en un solo impreso, pero tiene a la vuelta la firma. Y es que hay alguno que rellena la solicitud de pago compensatorio y no firma. Hay que poner con exactitud que pasan el número. Bien, vale, vamos a ver. El número de cuenta bancaria. Ahí suele haber errores, con lo cual a la hora de ingresar el dinero por intervención, pues hay problemas, unas veces se detectan y otras veces puede que no se detecten. Entonces, es ser cuidadosos a la hora de rellenar la solicitud. Esta es la valoración que tenemos, esto está publicado en marzo del 2019. Yo me supongo que ahora en febrero de 2019, ahora en febrero-marzo del 2020, pues saldrá la actualización de estos precios, como veis aquí, viene detallado cuando es un daño en colmena completa, cuando es un daño parcial en colmena, lo que vale un enjambre, se pagan 45 euros, un núcleo de cría 60, y el daño en miel. ¿Ves? Que tenemos 20 kilos a 6 euros, cuando la colmena está catada son 5 kilogramos y cuando está antes de catar, estamos diciendo en primavera, serían 7 kilogramos. Eso, bueno, normalmente se tiende a poner 7, y el daño en cera. El daño en cera son 3 kilogramos por colmena a 3 euros. O sea, que no nos inventamos nada. Llega la gente medioambiental y dice, hay rotas 2 colmenas. Se considera que se ha perdido la producción, aunque sea el mes de junio. Se ha perdido la producción del año. ¿El enjambre está vivo o no está vivo? ¿Se paga o no se paga? La cera se paga siempre. Que se ha roto una alza, una tapa, lo que se haya roto. Eso viene en el año y está todo valorado. Los cuadros, ¿cuántos cuadros? Pues claro, ha sacado una colmena, pero lo mismo se ha comido 2 cuadros y están los otros 8 tirados por allí y los otros son recuperables. Si son recuperables no hay que poner los 10 cuadros que tiene la colmena o los 12. Histórico de los daños de Castilla y León. Ahora vamos a la curiosidad del histórico de daños. Si veis, tenemos desde el 2010 hasta el 2018, el 2019 todavía no se ha cerrado, porque ha sido antes de ayer, como quien dice. Los casos de colmenas suponen el 88,9%, o sea que daños es el daño más importante de los que produce el oso, porque en el ganado menor, estamos hablando ovino, caprino y tal, es un 2,6%, y en el ganado mayor un 2,06%. Y frutales, que también hay que, bueno, no es una cosa nuestra, pero también entran dentro de la compensación de daños, pues frutales, pacas de heno, porque también el oso de vez en cuando coge las pacas y come el heno, come la alfalfa, y entonces eso también son daños que entrarían dentro de este 6,36%. En cuestión de expedientes, pues el 87% de los expedientes de los daños producidos por el oso son de colmenas.
Esta es la evolución de los daños en Castilla y León. Tenemos aquí oriental, la zona oriental, que estaríamos hablando de no solo Palencia, lo que está en amarillo no es solo Palencia, porque la zona oriental entraría también la zona de Riaño o de aquí de Puente Almuey y demás. Entonces, si vemos cómo están evolucionando los daños, en el momento que se empiezan a instalar los pastores eléctricos, aquí hay un año, el 2017, que yo creo que fue muy malo, y el oso, cuando no tiene alimentación, pues ataca más las colmenas. Pero de alguna manera pensamos que la disminución de daños en los últimos años ha sido por la vigilancia y el control de los pastores eléctricos. Ya se tiene más control de ellos, se les mira la tensión, y evidentemente luego veremos que el oso lo aprende rápidamente, lo del pastor eléctrico, aunque a veces lo aprende también, que se lo salta a la tela. Pero como vemos, los daños en estos últimos años están disminuyendo, cuando se supone que la población de oso va en curva ascendente. Entonces, si aquí tenemos una baja de daños, será porque no estamos haciendo todo del todo mal. El dinero. Me faltan los datos de Castilla y León del 2019, pero los de Palencia, como los tengo yo, pues les he puesto, ¿no? Desde 2013, 47.000 euros, al 2019, 20.000 euros, que se han indemnizado en el 2019, pues hay una diferencia de que se están aminorando. Hay años como el año pasado